Buenos días. ¿Cómo están, muchachos? Bien, profe, ¿y usted? Bien. Bueno, al menos hoy salió el sol. Estos días ha hecho bastante nublado, al menos acá en Piedecuesta. Bueno, ¿en qué íbamos? ¿Quién quiere hacer un recuento de qué estábamos hablando para retomar el tema? ¿Alguien? ¿Están ahí? Hola. ¿Ponemos musiquita mejor? ¿Nada? Dejamos así entonces por el día de hoy. Nos vamos por allá a hacer otras cosas. Profe, quedamos en un ejercicio de intervalo de confianza. Bueno, pero ¿de qué trataba el tema? ¿Cómo era el cuento del intervalo de confianza? ¿Para qué son los intervalos de confianza, en pocas palabras? ¿Eso para qué nos sirve? ¿O no? ¿O son puros caprichos míos de ponerme quizá a perder tiempo con eso? Y hay cosas más importantes que hacer. ¿Qué opinan? ¿O nos sirven para algo? ¿O dejamos así el día de hoy? ¿Dejamos así el día de hoy? ¿Mejor prefieren irse a hacer otras cosas que hablar de estos temas? Cuéntenme para cerrar la sesión. Profe, pues ayudaría a determinar una función de densidad-probabilidad, ¿no? Por lo que pues el intervalo es como un área entre unas curvas. Aquí ya. Profe, para el intervalo de confianza es para una predicción, ¿sí? Algo así. Para armar una predicción y para predecir la media de una población y varias cosas. Listo. Bueno, vamos a utilizar aquí una pantalla. Vamos a anotar cosas aquí y las discutimos. Entonces, desde ahora voy a empezar a grabar la clase esta para ponerla en YouTube para que la repitan cuando lo necesiten. A ver. Pero bueno, estaba grabando esto. A ver. Bueno, entonces, intervalos de confianza, ¿no? Habíamos dicho que nuestro gran objetivo es poder muestrear algo, muestrear una población, usar una función de densidad de probabilidad, vamos aquí, pasando por aquí, por una función de densidad de probabilidad, para predecir el comportamiento de la población o de una población. Ese es nuestro gran objetivo. Entonces, la pregunta que uno se puede hacer es, bueno, ¿y qué es lo que vamos a predecir? Vamos a predecir los parámetros que describen el comportamiento de la población. Entonces, esos parámetros hacen parte de lo que denominamos la función de densidad de probabilidad. Y entonces, a partir de la función de densidad de probabilidad, yo tengo una función de densidad de probabilidad. Y esa función de densidad de probabilidad, en este caso, por ahora, pues estamos trabajando sobre todo con la función de densidad de probabilidad normal y en particular
esta función tiene dos parámetros clave. ¿Sí? Dos parámetros claves. La media y la varianza. Media y la varianza. Quiere decir que a mí me basta, si un conjunto de datos pertenece a una población normal, a mí me bastan dos parámetros para describir su comportamiento. Eso es lo que quiere decir el tema en este sentido. Lo que nosotros vamos a construir luego es tomar una muestra de esa función, tomar una muestra de la población esta, que pues, se puede modelar con una función de densidad probabilidad normal, y con eso vamos a calcular los estadísticos que correspondan. En nuestro caso particular, pues vamos a calcular el promedio. ¿Dónde estaba esto? Acento. Y para que me salga la rayita de arriba. Entonces, yo voy a calcular un promedio, que es el estadístico. Voy a calcular la varianza o la desviación estándar de esa muestra. Y con estos dos estadísticos voy a calcular alguien tiene, Rafael, me has abierto el micrófono. Entonces vamos a utilizar estos estadísticos para estimar los parámetros de la población, es decir, para estimar mu y sigma cuadrado a través de, bueno, una función, la función de densidad de probabilidad normal. Y aquí, más precisamente, pues vamos a utilizar una función. Ahora hemos estado hablando de la función de densidad de probabilidad normal para estimar estos parámetros. Pero vamos a tener un problema, y es el problema que discutimos la vez pasada, y es que cuando yo utilizo una función de densidad de probabilidad, por supuesto que tengo que tener en cuenta que lo que voy a predecir es una probabilidad. O sea, tiene un cierto margen de incertidumbre. Siempre voy a tener incertidumbre. Nunca voy a poder decir que esto vale exactamente 8 o 5 o cualquier valor, sino que me va a tocar admitir que simplemente esto está entre unos valores A y B que los definen una expresión que yo construya para un intervalo de confianza. Entonces, aquí es donde surge que la estimación de los parámetros se hará usando un intervalo de confianza. Y entonces, este fue el asunto que discutimos, cómo hacer esos intervalos de confianza. Decíamos que para hacerlo, yo necesitaba ciertos ingredientes. Uno, estimar, muestrear, calcular los estadísticos que corresponden, estos dos. Y vamos a ocuparnos aquí para, no vamos a hacer cualquier intervalo de confianza, vamos a hacerlo para mí. Para mí. Segundo ingrediente, voy a necesitar escoger una función de densidad de probabilidad adecuada
En este caso, hoy vamos a ver dos casos. Vamos a empezar repasando el que ya analizamos la vez pasada, que era la función de densidad de probabilidad normal estandarizada. Pero este trae dos condicionamientos, esta función de densidad, para poderla usar. Yo tengo que tener aquí debo cumplir dos condiciones. Uno, debo conocer sigma cuadrado para poder usar esta función. Es decir, debo conocer por lo menos uno de los dos parámetros de la población modelada a través de una función normal de probabilidad. Y dos, hay otro que, por supuesto, suena lógico este condicionamiento. La población debería poder describirse mediante una función normal de probabilidad. Me faltó una función de densidad de probabilidad normal. Otra condición, voy a hacerlo un poquito más grande. La muestra debe ser grande. Y por grande, vamos a asumir que n mayor que 30 es grande. Esas tres condiciones normalmente deberían cumplirse. Uno, repito, que yo conozca la varianza de la población. Dos, que la población debería poder describirse mediante una función de densidad de probabilidad normal. Y tres, que la muestra debe ser grande. De hecho, el orden aquí pues, puede cambiarse. Este podría ser 2 y el último 3. Teniendo en cuenta eso, paso a definir el tercer ingrediente de esta receta. El tercer ingrediente es que debo asumir un grado de confiabilidad. En otras palabras, debo asumir una probabilidad 1 menos alfa. Donde, ¿qué es alfa? Alfa es alfa se define como el error tipo 1. En estadística se le llama error tipo 1. Ahora, ¿qué quiere decir que ese es el error tipo 1? Es el riesgo de que la media, o de que mu, no se encuentre en el intervalo de confianza. Eso es tratar aquí de puedo poner esto por aparte, por acá, voy a ponerle esto un asterisco, entonces aquí. Estas son mis tres condiciones para construir un intervalo de confianza. Luego vimos cómo se construyen esos intervalos de confianza. Entonces, vamos a retomar el tema ahí, después de este resumen. Vamos a retomar el tema ahí y vamos a coger un conjunto de datos y vamos a construir un intervalo de confianza respectivo, utilizando la función de densidad probabilidad normal estandarizada.
Entonces, vamos a empezar con un ejercicio muy sencillo, inventado, que podamos hacer a mano. Y por lo tanto, bueno, un ejercicio irrealista, la verdad. Entonces, vamos a empezar con un ejercicio irrealista, como les digo. Vamos a suponer que yo tengo una muestra que tiene los siguientes valores: 0, 1 y 1. Listo. Entonces me dicen, construya un intervalo de confianza del 90% para la media de la población normal de la cual se tomaron se tomó la muestra anterior. Sigma cuadrado para esa población es igual a 1. Así de fácil. Entonces, como digo, esto es un ejercicio bastante irreal, pero tiene su mérito para explicar el tema. Entonces aquí el número de datos es 3, con lo cual pues estamos desafiando un poco este supuesto que teníamos acá, o esta condición que la muestra deba ser grande. Sin embargo, dentro de este ejercicio, pues hay otras cosas particulares, y es que, bueno, se conoce la desviación, la varianza, y además, explícitamente, me dicen que eso viene de una población normal, así que entonces, esta parte, pues yo no le voy a dar importancia, porque estos datos, pues, en el ejercicio, pues me plantean que ya esto se cumple, en pocas palabras. Al menos el 3 se cumple, y eso es suficiente para considerar que, bueno, que este ya no tiene importancia. Ya vamos a ver cuándo sí tiene importancia, que será nuestro siguiente ejercicio. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es calcular los estadísticos de esa muestra. Entonces, n es igual a 3, el promedio de esa muestra es... Profe, no está mostrando la pantalla. Gracias. El promedio de esa muestra es 2/3, ¿no? 0 más 1 más 1 sobre 3, 2/3. La desviación estándar es igual a la raíz de una expresión acá. La podría hacer a mano, pero no. Vamos simplemente a calcularla aquí rápidamente con Excel. Entonces, 0, 1 y 1. Entonces, vamos a poner aquí desviación estándar de la muestra. Y son estos 3. Eso sería 0,57. 0,6. Vamos a aproximarlo. 0,6. Entonces, tengo que la desviación estándar de esa muestra es 0,6. Ya hice mi primer ejercicio, que es calcule los estadísticos de la muestra que voy a requerir. Luego, debo recordar el segundo paso, diría yo, pues este es 1. El segundo paso es definir el grado de confiabilidad que voy a utilizar.
Entonces, voy a definir, bueno, ya esto está cumplido, ¿no? Ya se sabe que es una normal, una función de densidad de probabilidad normal. Y ahora viene el paso de asumir un grado de confiabilidad. Pero como este ejercicio es así modelo, entonces ya aquí me dicen que ese grado de confiabilidad es 90. Entonces, el grado de confiabilidad, vamos a ponerlo aquí, es igual a 0,9. Y en general, pues, el Profe, no está compartiendo lo error tipo 1, el error de tipo 1, alfa, es igual a 1 menos el grado de confiabilidad. Entonces, alfa es igual a 0.01. Listo. Esto es a lo que se refiere con definir un grado de confiabilidad que es recíproco de, bueno, estime o calcule el error tipo 1. Esto quiere decir, entonces, y yo lo que voy a construir en un diagrama es que voy a centrar aquí. Profe, ¿me puede repetir cómo determinó el grado de confiabilidad? 1 menos, no, el grado de confiabilidad ya me lo da el ejercicio. Dice, construya un intervalo de confianza del 90%. El enunciado dice, hágalo así. Pero Okay. el enunciado también pudo haberte dicho, asuma un error tipo 1 de tanto. Entonces, Profe, ¿y no sería 0,1? sí, gracias. 0,1, perdón. 0,10, eso. Entonces, el siguiente paso es el paso delicado. Resulta que yo voy a tomar esto, aquí, voy a centrar una serie de valores y voy a suponer que la media de la población que me preguntaron va a estar entre dos valores cuyo centro es el promedio. Y esos dos valores van a ser equidistantes. ¿Cómo voy a determinar cuál punto en este eje o cuáles son los dos puntos en este eje que me van a limitar el intervalo de confianza? Pues esta distancia, por definición, y ya eso lo discutimos la vez pasada, es igual al valor absoluto. En este caso, como tengo el error tipo 1 distribuido en un intervalo simétrico de dos colas, entonces aquí esto va a ser el error tipo 1 sobre 2 y aquí esto va a ser el error tipo 1 sobre 2. Entonces, este valor en un eje de Z va a ser el valor absoluto de Z de alfa medios por la desviación estándar de la población sobre raíz de n, si recuerdo bien, sobre raíz de n. Y voy a tener la misma coordenada acá. Voy a tener aquí un punto z de alfa medios, valor absoluto, por la desviación estándar sobre raíz de n de la población. Y entonces, el intervalo de confianza, ¿qué es? El intervalo de confianza es precisamente el límite o el intervalo que se genera entre estos dos valores, entre esas dos colas. De aquí, ya yo conozco sigma, porque es igual a la raíz de la varianza que me están dando, igual a la raíz de 1. Si recuerdo bien que lo habíamos puesto así, 1. Entonces eso es 1. Y ahora me falta es determinar cuánto es z de alfa medios. Z de alfa medios es igual a z de 0,05, porque alfa es 0,10. Y entonces esto pues ya voy a una tabla. Aquí voy a hacer la siguiente claridad. Este z de 0,05 es la probabilidad, es equivalente a decir un z menor que ese z
con probabilidad 0,05. O sea, este valor Z que está acá. Es decir, que este es el valor que debo buscar en una tabla de probabilidad acumulada. Vamos a hacerlo así por convención, probabilidad acumulada. Y como ese valor va a ser siempre negativo, entonces por eso vamos a utilizar el valor absoluto. Entonces aquí en el intervalo simplemente vamos a utilizar la cola negativa, vamos a poner menos, y la cola positiva vamos a utilizar más. Entonces, en una tabla de probabilidad acumulada o en Excel, calculamos cuánto es este Z para una probabilidad de 0,05. Entonces, acá voy a tener invertido, norm, stand, y la probabilidad es 0,05. No, ya, y eso da menos 1,64. Le saco el valor absoluto, menos 1,64, valor absoluto, y eso da 1,64. Entonces, mi intervalo de confianza del 90% para la media de la población de donde saqué aquella muestra es el promedio, que era 0,2 tercios o 0,67, menos el valor absoluto de Z, que es 1,64, que multiplica a 1 sobre raíz de 3. Y este sería la cola izquierda. Cola izquierda. Y la cola derecha es 0,67 más 1,64 por 1 sobre raíz de 3. ¿Profe? ¿Sí? ¿Qué era lo que es 1 sobre raíz de 3? La desviación estándar de la población sobre raíz de n, sobre el número de datos. Entonces, esto me da acá, promedio es igual a promedio. Entonces, aquí voy a poner este Z, entonces esto voy a decir raíz de n, entonces raíz de 3. Raíz de 3. Y entonces voy a anotar aquí cola derecha y cola izquierda. Pues la cola derecha es el promedio más absoluto de Z por la desviación estándar, que era 1. Noto aquí simplemente 1 sobre raíz de 3, que es este valor. Ahora, fijar esto con la tecla F4, y esa es la cola derecha, este es raíz de 3. Y la cola izquierda es promedio, pero ahora es menos el valor absoluto de Z, 1 sobre raíz de 3. Y ese sería el intervalo de confianza para la media. Entonces, tendré que menos 0,29 menor o igual que la media, menor o igual que 1,62. Fíjense en algo, voy a mostrar acá, fíjense en algo, que este intervalo de confianza llega hasta un valor negativo, lo cual puede presentarse. Y aquí
vemos que ese valor negativo es a pesar de que yo no tengo valores negativos en mi muestra. Pero esto es lo que ilustra a la vez el mismo tema de predecir un intervalo de confianza de la media. Y es que la media podría no estar dentro de los valores de la muestra. Porque la muestra, pues recordemos el diagrama. Yo tengo mi mundo acá, población, es una cuestión enorme así, y la muestra pudo haber sido tomada aquí. Y estos son valores, y yo lo que estoy tratando de predecir en realidad es el punto central de toda esta población. Entonces, ¿sí ven? La media puede que no esté dentro de la muestra. Y es justo lo que nos predice esto, que la media podría estar fuera de esa muestra porque es un valor negativo y allá nuestro valor mínimo de la muestra es 0. ¿Preguntas? Todo claro, clarísimo. Vamos a trabajar entonces, como todo está claro. Profe, yo no entendí lo del último pedacito, eso de la cola derecha y la cola izquierda. Bueno, porque ese no es el último pedacito, eso es todo. No, o sea, pero el último, bueno, es que no sé cómo explicar. ¿Qué es lo que vamos a predecir? ¿Dónde está la media? La media la estamos prediciendo que está entre un valor promedio menos z de alfa medios en general por lo que esto que corresponde aquí a la desviación normalizada por el número de datos, la desviación estándar de la población. Esta es la cola izquierda. ¿Por qué es la cola izquierda? Porque en el diagrama pues corresponde a los valores menores. Esto es, ¿cuál es tu izquierda y cuál es tu derecha en este diagrama? ¿No es esta la izquierda y esta la derecha? Por eso se llaman cola izquierda y cola derecha. Y este sería el extremo izquierdo y el extremo derecho es con el signo más, simplemente. Por sigma sobre raíz de n. Y este es el extremo derecho. Entonces, realmente yo lo que estoy diciendo es que la media, si yo pongo esto como una igualdad, la media de esta población es igual a el promedio más o menos z de alfa medios por sigma sobre raíz de n. Eso es. Lo que pasa es que como son el más y el menos, pues uno acostumbra a ponerlos como un intervalo acá. Ahora sí. ¿Se fue? Sí, profe, gracias. ¿Listo? Eso es la cola izquierda y la cola derecha. Bueno, veamos un ejercicio un poco ya pues, más aterrizado. Y vamos a... Este se los dejo, que es un ejemplo que está ahí. Vamos a hacer como ejercicio, bueno, 37 al 40 del libro. Vamos a escoger un conjunto de datos. Espérenme un momento. Bueno, tengo acá unos datos reales tomados de la producción de benceno, bueno, de la refinería de Barranca Bermeja. Y lo que tenemos aquí es una serie de mediciones que me dicen cuánto es el porcentaje de benceno que contiene la gasolina que ellos producen en diferentes fechas. Entonces acá tenemos fechas, por fechas, por ejemplo, esto va de 2/21/2019, 2/23, 26, 27, etcétera. Y tenemos unos 100 datos. 100 datos ahí. Entonces, veamos qué dice. Determinación del
benceno en la gasolina. Vamos a leer este contexto que ponían los estudiantes allá de la refinería al respecto. Entonces, alguien aquí que lea el enunciado. Camilo, gracias. Léetelo. Camilo, caballero. Determinación de benceno en gasolina. A través de la técnica de cromatografía de gases se puede realizar la determinación de benceno en gasolina, aplicando el método estandarizado ASTM D5580, método de prueba estándar para la determinación de benceno, tolueno, etilbenceno, PM-xileno, oxileno, C9 y componentes aromáticos más pesados y aromáticos totales en la gasolina determinada. Las normativas que limitan la concentración de benceno y el contenido total de aromáticos de la gasolina determinada se estipularon desde 1995 a fin de reducir la reactividad del ozono y la toxicidad de las emisiones de evaporación y de escape de los automóviles. El método de prueba para determinar el benceno y a su vez el contenido de compuestos aromáticos totales en la gasolina son necesarios para evaluar la calidad del producto y para asegurarnos el cumplimiento con las nuevas reglamentaciones en materia de combustibles. Hasta ahí yo sigo, profe. Continúo, bueno. El rango aplicable en este método para el benceno es 0,1 al 5 porcentaje de benceno en gasolina y se realiza por medio de la preparación de una mezcla de gasolina y un solvente, que es en este caso a 2-hexanona. Tomamos en un vial de peso de una alícuota de la muestra de hexanona. Tomamos en un dial de peso una alícuota de la muestra de gasolina, y un peso estándar interno, y se agita y se lleva al cromatógrafo para determinar la cuantificación y cualificación de los aromáticos como benceno, tolueno, etilbenceno, PM-xileno, oxileno, C9, más dando como resultado la suma de estos. En el caso del benceno hay estudios que lo relacionan como uno de los posibles cancerígenos a nivel mundial. Colombia está en el 0,7% para los dos gasolinas, extra y regular, mientras que la norma habla para regular el 1% y para la extra 2%. El Centro Internacional de la Calidad de Combustibles en 2008 reconoció a Colombia a un nivel mundial como el país con el menor contenido de benceno, inclusive por encima de países como Canadá y Estados Unidos. Este es un esfuerzo muy grande que muestra el compromiso con la salud pública y el bienestar de todos los colombianos. Sobre todo esto, Ecopetrol debe cumplir una normativa la cual se evidencia por medio de analítica y control de calidad en productos internos y producto final. De ahí la importancia de realizar el porcentaje de benceno en la gasolina, pues es una especificación de calidad por la magnitud de impacto en el medio ambiente y en las personas. El análisis lo realizamos en los laboratorios industriales de la GRB, en la cual está acreditado bajo la norma ISO 17025. Gracias. Bueno, observación sobre ese texto. Está muy mal escrito, debo decirlo. Esto es un ejercicio presentado por un estudiante allá de la refinería en el programa de ingeniería química que está diseñado para ellos. Aparte de eso, entonces ya vemos la importancia de esta medición. Como digo, estos no son datos que me inventé como lo del ejercicio anterior, son resultados de las mediciones que ellos hacen allá de determinación del porcentaje de benceno en gasolina. Vamos a tomar estos datos y nos los vamos a llevar de aquí. Y vamos a hacerle el análisis correspondiente a elaborar un intervalo de confianza para la media de los datos. Entonces, vamos a llamarlo porcentaje B simplemente a nuestra variable. O vamos a llamarlo X sub B.
X sub B. Donde esa sería la fracción de benceno. Entonces, si es fracción, me gusta trabajar con fracciones, entonces esto sobre 100. Listo. Entonces, vamos a copiar y pegar esto acá. Listo. Ya tengo mis datos en fracciones. Voy a darle un poco más de decimales. Así. Entonces, esta es mi variable de estudio. Entonces, en esencia, yo lo que quiero es encontrar la media de la producción del contenido de benceno en toda la refinería. Y esto es importante. Entonces, miren que el ejercicio, yo tengo una muestra de 100 valores, que fueron los que medí en el laboratorio. Entonces, esto es mediciones de laboratorio. Pero ¿cuánto es la cantidad de gasolina que produce la refinería de Barrancabermeja en un día? ¿Cuánto es la cantidad, creen ustedes, de gasolina que se produce allá? Digan un número. ¿Cuánto será, Rafael o Julián? No, profe, ni idea. ¿Cuánto sería más o menos? ¿Cuánto crees tú que sería la cantidad de gasolina que producen en la refinería de Barrancabermeja en un día? No, profe, no sé un número. Echa un número ahí, el que sea, a ver. Profe, como 100 galones. Sí, a ver, ¿Cuánto? 100 galones, ¿no? Más, Yo menos. no creo, por ahí pasó la cuenta. Pero está bien, unos cuantos galones. Y estos son muestras que se toman relativamente al azar, debo decirlo, de esa gasolina. Es decir, en toda la producción de Ecopetrol, de la refinería, la muestra que tenemos allá de 100 puede representarse así. Esta es toda la gasolina, vamos a suponer, que se produciría en un día. Y eso que vamos a analizar es un puntico de ahí. Y aquí hay 100 análisis. Bueno, y no son ni en un día, ¿no? Esto es en el periodo de tiempo que se muestreó, en el tiempo muestreado. En un tiempo dado acá, que no sé cuánto es. Un mes o lo que sea. Pero lo que yo tengo es simplemente un punto donde tengo 100 muestras, pero en últimas, con relación a la población tengo esto. Y fíjense el plan ambicioso. Y vuelvo al detalle, yo quiero predecir toda esta producción a partir de este puntico. Y ahí la diferencia entre los estadísticos y los parámetros. Entonces vamos a hacerlo. Esto voy a cerrar. Vamos a hacerlo con estas 100 muestras. Entonces, ven que 100 muestras no es tan grande como uno puede pensar. Entonces, tengo acá 100 muestras. Y yo voy a tratar de predecir la media del porcentaje de XB, veamos acá para dejar de especular. Esto fue en el mes de febrero, marzo, abril, junio, mayo, junio y julio. O sea, desde abril, febrero, vamos a hacer así como los niños. Febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. 6 meses. Entonces estas muestras se tomaron en 6 meses. 6 meses. Entonces voy a tratar de predecir la media de XB en 6 meses de producción, donde muchísimos galones de gasolina se produjeron.
Profe, ¿no serían 5 meses? Febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Es que Julio no está, profe. Claro que sí estaba. Los últimos. Julio, mira. ¿Ya lo viste? Que sí está julio. Sí es 1 de julio, 2 de julio. 2 días, pero es julio. Lo consideramos como julio. Entonces, en 6 meses. Listo. Entonces, vuelvo a decir lo ambicioso que es este cuento estadístico. ¿Eh? No parece, pero sí es bastante. Entonces, vamos a predecir la media. Y yo lo que tengo, ¿qué es lo que tengo? Yo tengo el promedio en los 6 meses. Entonces, el promedio es igual al promedio y tengo aquí, este es un caso real, como les había dicho, yo no tengo la varianza poblacional, sino que tengo los estadísticos, entonces tengo la desviación estándar, entonces esa la calculo de una muestra. Estos son los estadísticos que necesito para hacer mi predicción. Y bueno, el número de datos N. Entonces ese es 100. Voy a dejar esto con todos los decimales que salgan, no importa, pues. Al final es que voy a cuadrar el número de decimales. Listo. Entonces, ahora, como estos son datos reales, mi aproximación, la que había planteado acá, voy a prestar atención a este paso. Escoger una función de densidad de probabilidad adecuada, porque yo estoy con datos reales. Voy a entonces analizar esto. Primero, debo conocer sigma cuadrado. No lo conozco. Entonces, aquí no lo cumplo. No lo cumplo. Ahora vemos qué es lo que de verdad tengo que hacer. Pues para este caso yo no estoy cumpliendo esto. Voy a ver si me puedo llevar este texto para acá. Entonces, no lo cumplo, ojo. Pero me voy a arriesgar a hacer la predicción con esto como una primera aproximación y para ilustrar el procedimiento simplemente. Pero no lo cumplo, entonces legalmente no debería utilizar una función de densidad de probabilidad normal, estandarizada para mi predicción. No lo cumplo. La muestra debe ser grande. Este sí lo cumplo. Tengo más de 100. Tengo aquí más de 100 valores. Entonces, sí, pongámoslo en verde. Este fondo, ¿verdad? Me gusta este fondo que tengo aquí. Bueno. Vamos a quitárselo aquí a esto. Eso. Entonces este sí lo cumplo, voy a volver a ponerlo así. Entonces, ojo, no lo cumplo. Nuevamente. Este sí lo cumplo, entonces ahora sí en verde. Y está esta condición. La población debería poder describirse mediante una función de densidad de probabilidad normal. Entonces, ¿eso qué implica? Este lo voy a probar. Voy a hacer una prueba para hacerlo. Entonces, ¿qué prueba hace uno para saber esto? De la cual ya hemos hablado en repetidas ocasiones. ¿Qué hacemos aquí? Lina, ¿qué hemos hecho antes? Para ver si podemos modelar una serie de datos con una función de densidad de probabilidad normal. Una gráfica, profe, ¿no? Exactamente, un gráfico de normalidad. Tal cual. Eso es lo que debemos hacer. Entonces vamos a hacer eso como primera medida. Yo lo puedo hacer aquí mismo para no... Entonces hacemos un gráfico de normalidad. Esto creo que ya está ordenado de menor a mayor, sin embargo voy a cerciorarme. Sí, continuar con la selección actual. Ya.
Entonces, para ello, entonces debo determinar el valor, debo nombrar un J. Entonces, esto irá de 1 a 100. 1 hasta 100. Aquí tengo 100. Y ahora calculo la probabilidad. Vamos a utilizar nuestra definición de siempre, J menos 0,5 sobre N. Entonces eso es J menos 0,5 sobre, voy a buscarme por acá este 100 que tengo acá, lo fijo. Y ahí están mis probabilidades. Y ahora voy a calcular Z con la probabilidad que calculé antes. Y entonces esto es invertido normal estandarizado. Y esta es la probabilidad. Y aquí tengo. Entonces, vamos ahora sí a hacer el gráfico. Y esto es lo que obtenemos. Veredicto. ¿Qué opinan? ¿Será que sí o que no? Sí. Sí, señor. Está bien, entonces ya esto ya lo dejo hasta ahí. El gráfico pues se debe poner en un formato más chéverón, pero es lineal, es lo suficientemente lineal, ¿no? Entonces está bien. Listo, entonces voy a poner esto. Ah, sí lo cumplo. Sí, lo cumplo. Bien. Solo no cumplo esta condición, como dije. Ya vamos a ver qué se puede hacer para cuando esa condición no se cumple. Ahora, ¿qué me falta? Ahora sí, entonces, construyo el intervalo de confianza. Entonces, aquí viene lo otro que decíamos. Escoger una función de densidad de probabilidad adecuada. Listo. La normal cumple. Entonces, usamos la normal. Asumir un grado de confiabilidad. Entonces, ¿de cuánto es la confiabilidad que queremos asumir? ¿Con cuánto lo hacemos? Al gusto de ustedes. Geraldine, ¿cuánto quieres hacer el intervalo de confianza? Geraldine. 90%. 90, entonces hagámoslo de 90. Entonces, si el grado de vamos a hacer un intervalo de confianza del 90%. Entonces, si es así, tengo que calcular el error tipo 1 o alfa. El error tipo 1. Entonces será igual a 1 menos 0,9. 0,1. Como esto es un intervalo de confianza de dos colas, entonces intervalo 90% y aquí le voy a poner dos colas. Entonces yo voy a tener que distribuir ese error tipo 1 en dos secciones. Alfa medios. Entonces alfa medios es igual a este valor sobre 2. Listo. Entonces ahora el siguiente paso es, ya yo definí esto, voy a calcular el Z. Z de alfa medios. Z de alfa medios. Todo esto o con una tabla o con Excel. Invertido, normal, estándar. Y bueno, esto le saco el valor absoluto, entonces bueno, voy a anotar acá, abs. Valor absoluto.
Entonces aquí programo que esto es valor absoluto. Ese es el valor de Z. Ahora, entonces, determino la parte que tiene que ver con la desviación estándar. Entonces, aquí voy a hacer desviación estándar sobre raíz de n. Entonces, este sería sobre raíz de n, que es lo que complementa la cola acá del intervalo. Entonces, S sobre raíz del número de datos. Y ahí está. Entonces, ahora sí, voy a llamar a esto cola derecha, es decir, la parte derecha del intervalo de confianza será igual a, bueno, yo puedo hacer de una vez este producto, entonces, y a ese lo puedo llamar la cola en general. ¿La cola cuál es? Esto por esto, es un valor constante. Ahora sí, cola derecha, o empecemos con la izquierda. Cola izquierda es igual a el promedio menos la cola. Y ahora la derecha es igual al promedio más la cola. Y ese es mi intervalo de confianza. Entonces, en conclusión, yo estoy prediciendo que la media para la refinería, que eso lo resumen los trabajadores allá en la refinería como la GRB, la gerencia de la refinería de Barranca. Entonces, la media de la fracción de benceno en la gasolina, entonces esta es la media de la fracción de benceno en la gasolina producida en 6 meses es o está entre 0, o voy a poner aquí 6.6 por 10 a la menos 3 y voy a centrarlo un poco mejor, 6.6 por 10 a la menos 3 y 6.9 por 10 a la menos 3. Que es una fracción pues bastante pequeña en realidad. Y ese es el análisis por intervalos de confianza de este conjunto de datos. Bueno, después de esto les voy a dejar el taller. Entonces, pero no quiero dejarles el taller sin resolver este problema que planteé acá. Esto es utilizando una función de densidad de probabilidad normal, estandarizada, para hacer mi predicción. Pero para yo utilizar eso, como había dicho, yo debo conocer la desviación, la varianza de la población, cosa que no tengo. Aquí yo hice una estimación del intervalo de confianza partiendo de la desviación estándar, pero de una muestra. Entonces, ¿cómo hacer en este caso? Si no se conoce, voy a agregar acá. Entonces,
cuando no se conoce, aquí está esto acá. Si yo no lo cumplo, entonces debo usar otra función. Debo usar y esa función es la función T de student. Debo usar la función de T de student. Veamos entonces un poco la función T de student, que está definida por acá en el capítulo de las funciones de densidad de probabilidad del libro. Esa parte pues no la discutimos, porque yo prefiero en últimas discutirla en este momento, cuando de verdad la voy a utilizar. Pasa que por organización del libro pues es mejor dejarla por allá. Entonces, ¿qué es la función T de student? Figúrense que para hablar de la función T de student primero debo hablar de esta distribución. Entonces, hagamos un momento, un ejercicio de lectura aquí. Escuchemos la voz de Silvia Juliana, que nos lea aquí sobre las distribuciones construidas a partir de la distribución normal. A partir de la distribución normal estandarizada, ha sido posible desarrollar otras distribuciones de probabilidad de gran utilidad estadística. Aquellas que son cruciales para el diseño de experimentos se presentan... Silvia, perdón, mientras hablas pon la cámara. Sí, señor. ¿Ya? La distribución x cuadrado se define a partir de la definición de una nueva variable aleatoria, x cuadrado, que corresponde a la suma... Te volaste un pedazo. ¿Qué dice entre paréntesis? La distribución... Léase j sub i cuadrado. Se define Léase, a partir... léase G, como dice ahí. No J sub. Ok. Entonces, empecemos de nuevo. Distribución G cuadrado. Listo. La distribución x cuadrado le hace g cuadrado se define a partir de la definición de una nueva variable aleatoria x cuadrado, que corresponde a la suma de los cuadrados de un... Interrumpo, pero me parece gracioso que justo dice en el párrafo, léase G cuadrado y tú sigues leyendo X cuadrado. ¿eh? Hay un circuito. Aleatoria g cuadrado, que corresponde a la suma de los cuadrados de un conjunto de variables aleatorias, normales, independientes, estandarizadas. Así, g cuadrado es la sumatoria desde i igual a 1 hasta k de z sub k al cuadrado. Esta variable sigue una distribución g cuadrado con k grados de libertad. La función de densidad de probabilidad correspondiente es f de g cuadrado. Bueno, eso no lo leo, ¿no? Deberíamos estar en capacidad de leerlo. F de G cuadrado bueno. igual a 1 sobre 2 elevado a la k medios función, por... función gamma de k medio. Por eso lo estoy leyendo, porque supuse que esta función, esto no lo ibas a reconocer como una función, pero esta es la función gamma. Okay. Función gamma de k medios por G cuadrado elevado a la k medios menos 1 por el exponencial de menos G cuadrado sobre 2 para G cuadrado mayor que 0. Una función bastante compleja, ¿no? Entonces, para G cuadrado mayor a 0, tal como sucede con la distribución de probabilidad normal, la distribución G cuadrado es compleja analíticamente y los cálculos de probabilidades que de ella se derivan se hacen por medio de métodos numéricos. En el contexto de este libro, el resultado más revelante que se obtiene a partir de la distribución G cuadrado concierne la distribución
de probabilidad que sigue la varianza, puesto que el cociente SS sobre la varianza al cuadrado es igual a la sumatoria. La varianza, ¿no? No la varianza al cuadrado. Ese simbolito al cuadrado es la varianza, ¿no? Sí, señor. La sumatoria de I igual a 1 hasta n de los y sub I menos el promedio al cuadrado sobre la varianza. Sigue una distribución de los i cuadrados con n menos 1 grados de libertad. Ese punto E quiere decir ic es en latín, que quiere decir es decir, es decir. Ah, ok. Es decir, los i cuadrados n menos 1. Este resultado es sumamente importante, pues sirve para hacer un puente matemático que permite estimar la varianza poblacional con la varianza muestral. Las inferencias logradas se aprovechan para revelar relaciones entre variables aleatorias que se comportan de acuerdo con una distribución normal dada. Distribución T de student. Student, sí. Una de las primeras distribuciones que se derivan de la distribución i cuadrado es la denominada distribución T de student. La distribución se define para dos variables independientes, una normal estandarizada z y otra i sub k, donde k señala los i cuadrado sub k, donde k señala los grados de libertad de la segunda, las cuales definen la nueva variable aleatoria t sub k igual a z sobre la raíz cuadrada de i sub k sobre k. La variable t sub k sigue entonces una distribución de probabilidad t de student con k grados de libertad, la cual se comporta de acuerdo con la función de densidad de probabilidad. La media y varianza poblacional de la distribución T son la media igual a 0, la variación igual a K sobre K menos 2, K mayor que 2 respectivamente. La relación entre la distribución T de student y la muestra aleatoria, y sub 1, y sub 2 hasta y sub n, con distribución de probabilidad normal de la muestra, ¿sí? La función normal. Sí, es una función normal. Esa es la notación que hemos definido, ¿no? Ajá. Ajá. Se establece a través de la ecuación T, que es igual al promedio menos la muestra, La media. no, la media sobre la raíz cuadrada de ese ¿qué sería ese? La variable, la varianza muestral. Ok, la varianza muestral sobre n que se distribuye de acuerdo con la distribución T de student, con n menos 1 grados de libertad. Teniendo en cuenta que esta distribución depende de los grados de libertad de la muestra, es más conveniente pensar en que T de student es una familia de distribuciones de probabilidad en lugar de ser una única distribución de probabilidad. Esta característica hace que T de student tenga un carácter mucho más general para describir un conjunto de datos que la función normal. La distribución T de student es de suma importancia para el análisis estadístico de muestras cuyo tamaño es considerado pequeño. Empíricamente se dice que una muestra es pequeña si n menor que 30. La distribución T de student tiene una forma similar a la distribución normal de probabilidad, siendo igual a esta última cuando sus grados de libertad tienden a infinito. En la práctica no hay una gran diferencia entre las dos distribuciones cuando el número de datos de la muestra supera 30. Cualitativamente, un gráfico de la distribución T de student se presenta más ancho hacia los extremos. Tal anchura tiende a la distribución normal de probabilidad con el aumento en el tamaño de la muestra. Como apunte histórico,
El nombre de la distribución se debió al hecho que su descubridor o inventor, dependiendo de cómo uno lo vea, Will Sale Gossett, solamente pudo publicar su hallazgo 22 bajo el seudónimo Student debido al cumplimiento de las estrictas normas de confidencialidad a las que estaba sometido como trabajador de la cervecería Guinness de Dublín. Bueno, gracias. Una anotación acá. Este 22 quiere decir que hay una lista de referencias. Esta información se sacó de la referencia 22. Por lo tanto, pues normalmente no se lee, ¿no? Entonces, aquí sería William Seeley Gossett, solamente pudo publicar su hallazgo bajo el seudónimo Student, debido al cumplimiento de las estrictas normas de confidencialidad a la que estaba sometido como trabajador de la cervecería Guinness de Dublín. En una cuestión acá solo sobre esto. Gossett inventó o descubrió esta función porque tenía un problema de medición. Él hacía parte o coordinaba el control de calidad, y para controlar la calidad no podía tomar muchas muestras, entonces su número de muestras era pequeño, y entonces cuando el número de muestras es pequeño, el error en la predicción de los intervalos de confianza y de los parámetros estadísticos se incrementa. Y entonces, como era matemático de formación, entonces empezó a trabajar el problema de qué función le servía mejor que la función de densidad de probabilidad normal para hacer ese tipo de predicciones. Y terminó pues encontrando esta función que, como se cuenta aquí, pues él no la pudo publicar bajo su nombre y le tocó pedir por mucho tiempo a la fábrica que lo dejara publicar porque pues estaba bajo acuerdos de confidencialidad de su trabajo. Pero al final, pues afortunadamente lo pudo publicar, aunque quedó bajo el nombre de Student y la función pues quedó como T de Student. Entonces, ¿por qué traigo esta colación? Porque cuando yo tengo un número de muestras pequeño y no conozco la varianza poblacional, entonces la función T de Student es la indicada para hacer la predicción del intervalo de confianza. ¿Por qué? Repasando la lectura que se hizo. ¿Por qué es adecuada cuando yo no conozco la varianza poblacional utilizar T de Student? Porque por definición, esta función está ligada a la varianza muestral. Y entonces, el hecho de que esto esté ligado a la varianza muestral directamente me va a permitir utilizarla con comodidad. Además, fíjense que aquí para la función T de Student aparece un nuevo parámetro que se denomina grados de libertad. Quiere decir que la forma de la curva, sobre todo el ancho al final, depende de algo que llamamos grados de libertad. En este caso definiremos los grados de libertad simplemente. Los grados de libertad son, para este caso, el número de datos de la muestra menos 1. Que es de hecho así como se definen los grados de libertad para la varianza de una muestra, de esta expresión que está acá. Cuando yo tengo una muestra, tengo que los grados de libertad que me quedan en la varianza son iguales al número de datos menos 1. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a utilizar, cada vez que no conozcamos la varianza poblacional, tenemos que utilizar T de Student, a menos que el número el tamaño de la muestra sea enorme. Entonces, vamos a ver cómo funciona la cosa. Vamos a hacer el mismo ejercicio anterior, pero ahora con una distribución T de Student. Fíjense en un detalle. A pesar de que yo utilice T de Student termina dependiendo de una serie de variables que son modeladas a través de una función normal de probabilidad. Por lo tanto, aunque yo utilice T de Student, yo voy a tener que probar el supuesto de normalidad. Es decir, este gráfico es imprescindible. Entonces, este gráfico debe hacerse
debe hacerse con Z o con T de student. En ambos casos debo hacerlo. Otro problema puede surgir si el número de datos es pequeño, para el cual el gráfico de normalidad pues se complica un poco. Entonces, en el caso cuando uno no tiene suficientes datos, por ejemplo, aquí hay 100, es generoso, el gráfico de normalidad se ve muy bien. Entonces, supongamos que yo tengo solo esta cantidad de datos que es pequeña. Una manera de evaluar este supuesto también es a través de un diagrama de caja y bigotes en el que uno pues debe esperar que el diagrama sea relativamente simétrico. Por ejemplo, este sería el diagrama de caja y bigotes respectivo. Vamos a ponerlo simplemente 004. Ahí está. Entonces, las cajas de este diagrama pues deberían ser simétricas. Aquí, aparentemente, bueno, este no es el caso, pero sí sirve esto para hacer una advertencia. Yo no debo tener datos atípicos. No deberían haber datos atípicos en mi serie de datos para poder utilizar cualquiera de estas dos funciones, tanto la normal estandarizada como la T de student. No se pueden utilizar cuando hay datos atípicos. Entonces es una condición porque no habíamos puesto, pero vamos a ponerla porque es importante. No deben haber datos atípicos. Si esos datos atípicos corresponden a errores de medición, se eliminan de la serie. Si no, pues se tratan por aparte y se trata de averiguar por qué esos datos atípicos están presentes. Entonces, veamos el diagrama de caja y bigotes para toda la serie en la cual ya no deberían aparecer datos atípicos. ¿Ven? Ya aquí no hay datos atípicos. Era simplemente un artificio porque yo tenía muy poquitos datos. Ahí está. Y si ven que el diagrama de caja y bigotes para esta serie pues se ve relativamente simétrico. El valor de la mediana y el promedio son casi iguales, lo que coincide con este examen acá. Solo que reitero, cuando tengo pocos datos, pues los diagramas de caja y bigotes pueden ser un poco más informativos que este gráfico que requiere más datos para poder apreciar bien la tendencia lineal. Entonces, ¿cómo hago con T de student? En realidad, del enunciado del problema, nada va a cambiar. Es decir, esto va a seguir siendo válido. Que yo debo escoger un 90% de dos colas. Que debo tener el error tipo 1 definido. No va a cambiar. Que alfa medios no va a cambiar. Nada de esto cambia, nada de esto cambia. Pero sí cambia la función que voy a utilizar. Entonces, la función que voy a utilizar es ahora una T de student. Entonces, también T de student, fíjense que la media de la función T de student, la media es 0. Es la misma media que tiene la normal estandarizada. Por lo tanto, en T de student también hay valores positivos y negativos. Pero T de student, a diferencia de la normal estandarizada, yo necesito un tercer parámetro. En realidad, T de student tiene 3 parámetros. Entonces uno lo llama acá. Uno puede decir que T de student tiene la media y, bueno, en realidad tiene 2, pero tiene que la varianza de T de student es una función a su vez de los grados de libertad. Esa es la diferencia. Para la función normal de probabilidad, T de student, para la función normal de probabilidad, entonces la varianza es constante. Esa es la diferencia. Acá la varianza pues depende de los grados de libertad. Es una constante, pero se define en función de los grados de libertad. Listo. Entonces, debo calcular los grados de libertad porque es algo que voy a necesitar. Entonces, como dije, vamos a dejarlo acá primero, antes de calcular la función. Entonces, grados de libertad.
Pues los grados de libertad van a ser el número de datos menos 1. Eso es muy fácil de calcular. Entonces, cuando haga acá, necesito calcular los grados de libertad. Vamos a llamarlos K, como aparece allá en el libro. Entonces, serán los K. K grados de libertad. O sea, K. Este es alfa medios. Listo. Entonces, ahora, invertido en Excel, invertido, T de student, y le pongo la probabilidad que está acá, 0,05, y los grados de libertad que tengo aquí. Veamos a ver si con esta funciona. Efectivamente, ahí está. Le saco el valor absoluto. Y eso es 1,66. Fíjense ahora que para T de student realmente yo este valor que asumí para estimar la varianza con la función de densidad de probabilidad normal estandarizada es el mismo. O sea, esto no cambia. Esto no cambia. De hecho, de aquí es donde sale realmente. Fíjense que si yo despejo esta ecuación aquí de la definición de la variable t, para la media, voy a llegar a la misma deducción que hice para la variable z. Y es que la media es igual a más o menos t de student por sigma raíz cuadrada de la varianza muestral sobre raíz de n. Es decir, esto parte de acá yo la voy a seguir utilizando. Es la misma que usé para la variable z. Entonces, volviendo acá, eso no cambia. Y lo que yo tengo es que copio de nuevo esto. Entonces, aquí lo llamo cola, pero ahora le voy a poner cola t. Y esa cola t es igual a este valor absoluto por este raíz s sobre raíz de n. Entonces, con la izquierda t, con la izquierda t, con la derecha t. Entonces sería el promedio menos la cola t aquí me quedó bien, el promedio más la cola t. ¿Listo? Y aquí tengo mi intervalo de confianza con t de student. Entonces tengo que esto es 6.6 por 10 a la menos 3, igual que la media, menor o igual que 6.9 por 10 a la menos 3. Veamos qué nos dio antes. 6.6 por 10 a la menos 3 y 6.9 por 10 a la menos 3. Y este, con la aproximación de decimales que tenemos, me da prácticamente igual. No lo noto porque estoy trabajando en fracciones, pero multipliquen por 100. Entonces, por 100, que era el porcentaje de benceno, ¿no? Entonces, por 100, para ver una diferencia. Entonces, supongan que eso es 6, lo corto aquí. 0.66%, 0.686%. Y con el otro tipo de intervalo, pues 0.66% y 0.6686%. En realidad acá no veo ninguna diferencia entre utilizar t de student y utilizar la función de densidad de probabilidad normal. Fíjense que entonces, a pesar de que yo no conocía la varianza poblacional, utilizando la función de densidad de probabilidad normal estandarizada, tuve un
intervalo de confianza para la media, o estoy haciendo una estimación de la media, que realmente no se diferencia de manera apreciable de la predicción o de la estimación que hice con la función t de student, que es la función que debo utilizar matemáticamente hablando, porque es la que cumple o es la que está diseñada para hacer este ejercicio cuando yo no conozco la varianza poblacional. ¿Por qué sucede eso? Nosotros podemos echar un momento acá. Student. Vamos a ver esta. Podemos ver qué es lo que pasa con la función t de student. Entonces, si uno se pone a jugar acá con Excel y calcula la función t de student para diversos grados de libertad, va a ver que el comportamiento es el siguiente. Este gráfico que está acá. Entonces, por ejemplo, esto es t de student con un grado de libertad, que es la línea naranja. Ven que la cola es ancha, es relativamente ancha. A medida que aumento los grados de libertad, entonces la cola se ancha menos, es menos ancha y la función pues cambia aquí, se empieza a hacerse un poco más gruesa en el centro. Y a medida que aumento, cuando llego a infinito, esta curva es la misma que la de la función de densidad de probabilidad normal. Entonces quiere decir que entre más grande es la muestra, t de student en realidad cada vez se va a parecer más a la función de densidad de probabilidad normal. Estas son las curvas de probabilidad acumulada con t de student. Lo mismo se ve. Acá se aprecia claramente que a valores pequeños, cuando los grados de libertad son pequeños, la curva difiere fuertemente de la que da una función de densidad de probabilidad normal. Y por eso es que para muestras pequeñas, repito, y muestras pequeñas empíricamente se definen como muestras de menos de 30, se usa siempre t de student. Y a pesar de que, repito, matemáticamente no debería utilizarse la función de densidad de probabilidad normal cuando no se conoce la varianza poblacional, realmente, desde el punto de vista práctico, si yo tengo muestras ya de más de 30, en este caso teníamos 100, realmente la diferencia en resultados no se nota. Y entonces, pues, yo puedo utilizar cualquiera de las dos. Si ustedes son del bando de los que quieren ser matemáticamente rigurosos, usen t de student. Si ustedes son del bando de los que, bueno, sí, pero me sirve lo suficiente, usen la distribución normal de probabilidad estandarizada, que el resultado es el. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno. Profe, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que no me quedó muy claro, perdón, ¿cómo hallo los grados de libertad? Los grados de libertad son iguales para una función t de student al número de datos menos 1. Es todo. No Siempre se cumple eso, o sea, el número de datos menos 1. Para una t de student o para una función t de student, siempre es número de datos menos 1. Ya veremos que eso cambia, por eso te digo, para una función t de student, porque después cuando vemos análisis de varianza, los grados de libertad van a cambiar. Pero para la función t de student siempre son n menos 1. Ah, vale, muchas gracias, profesor. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, siendo así, y siendo esta hora, lo que me queda es invitarlos a que ahora sí deben ir a Moodle, y en Moodle deben entrar y empezar a resolver el taller número 7. Profe. Número 7. Entonces, ábranlo y a trabajar. Profe. ¿Sí, Danifer?
Una pregunta es que pues estoy teniendo varios inconvenientes con el internet y quería saber cuándo se sube esta clase a YouTube. Normalmente al final de la mañana.